Bueno, José Antonio Córdoba Sotomayor, cirujano en general. Muchas gracias por venir. Es un placer tenerte aquí. Y un placer tenerte por cirujano probablemente que yo conozca con la mejor visión de los nuevos tratamientos de obesidad y de cirugía laparoscópica. Cuéntanos un poquito algo de ti. Bueno, pues como ya te he contado en varias ocasiones, pues nada, yo hice la carrera en Córdoba. Justo después de terminar mi carrera, pues saqué el MIR y decidí pues, dar el paso, ¿vale? Y me fui a un hospital grande, en este caso el Clínico San Carlos en Madrid, y ahí pues he desarrollado parte de mi carrera profesional. Luego hice mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y la verdad que, bueno, en Madrid tuve la oportunidad de trabajar en diferentes centros, tanto públicos como privados, pues que me dieron un poco el bagaje para, con el paso del tiempo y con perspectiva, poder especializarme en lo que a mí me gusta, que es sobre todo la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad, como le llaman, donde la ejerzo actualmente, como sabes, en el Hospital Vitas Almería. Bueno, cuéntanos por qué medicina y por qué cirugía general. ¿Qué fue lo que te hizo decantarte por esa especialidad, habiendo tantas? La verdad que cuando terminé la carrera, pues hice el MIR y bueno, y al principio cuando tenía el número tuve un poco quizás lo que le pasa a muchos profesionales, que no sabía exactamente qué especialidad coger, si cirugía, tal, pero la verdad que yo tuve la suerte de que tuve un referente en mi vida, que fue mi padre, que fue mi mentor, y la verdad que en ese sentido fueron pocas las dudas que tuve desde el principio, así que bueno, solo tuve que optar realmente por hacerlo en un sitio o en otro, y en este sentido pues bueno, elegí un hospital grande, una ciudad grande, porque consideraba que era la manera que yo tendría de formarme con mayor calidad. Bueno, cirujano de vocación, pero cuéntanos un poco en rasgos generales y para que la gente nos entienda, ¿cuáles son los tratamientos que ofrecéis, tanto tu equipo como tú? Bueno, pues yo como cirujano integrante de un grupo multidisciplinar en el que estamos cirujanos, endocrinos, anestesistas, nutricionistas, valoraremos al paciente que venga a nuestra consulta principalmente por el tema de pérdida de peso. Una vez que hagamos una valoración integral por cada uno de los especialistas, decidiremos exactamente cuál es el tratamiento óptimo para ese tipo de pacientes. Caben dos posibilidades principalmente, que son la cirugía de la obesidad o un tratamiento mínimamente invasivo que también se puede aplicar desde la consulta, ¿vale? En el caso de que decidamos cirugía de la obesidad, nuestro grupo ofrece todas las técnicas quirúrgicas disponibles. Y lo que sí es importante es que bueno, la cirugía en este caso solo le indicaremos en los pacientes los que realmente sea necesario. Pacientes que tengan una necesidad o busquen una pérdida de peso que no se pretenda conseguir con la cirugía, podremos recurrir a la neuroestimulación. Y luego también es importante que hay un grupo de pacientes donde ya previamente se ha realizado algún tipo de cirugía de la obesidad, algún tratamiento para pérdida de peso y han fracasado. Y también nuestro grupo ofrece tratamientos como cirugía de revisión y dentro de la valoración multidisciplinar para darle una segunda opinión o una cirugía de revisión. Bueno, me ha quedado claro los tratamientos que estáis realizando, pero dentro de esa cartera de servicio que tenéis, José, cuéntanos qué tratamientos consideran más novedosos o cuál tiene mayor valor añadido. Nuestro valor añadido. A ver, yo considero que probablemente lo primero de lo que se percatan los pacientes cuando llegan a la consulta es que se trata de un grupo consolidado, ¿vale? Es un grupo de profesionales, sobre todo cirujanos, algunos de ellos con más de 30 años y que son referentes nacionales e internacionales en la cirugía de la obesidad. Y realmente pues ahora surge la capacidad o la posibilidad para los almerienses de tener acceso a ese tipo de profesionales donde a lo mejor en otro momento era necesario trasladarse. Además de la cirugía de la obesidad, en el Hospital Vitas ofrecemos como novedad aquí en la provincia un abordaje de la hernia inguinal por laparoscopia, ¿vale? Tradicionalmente la cirugía de la región inguinal pues se practica con incisiones, ¿vale? A través de la región inguinal se entra a campo otra vez, ¿vale? Se localiza el defecto y se coloca una malla. ¿Cuál es el nuevo abordaje que nosotros realizamos? A través de una incisión del ombligo buscamos un plano, ¿vale?
que lo conseguimos mediante un trocar óptico y utilizando un gas que va disecando los planos. Accedemos a las regiones inguinales desde el ombligo y ahí colocamos una mallita, ¿vale? La colocamos, reparamos el defecto y nos vamos. Igual que en cirugía abierta, pero sin incisión. ¿Cuáles son las ventajas de esta cirugía respecto a la cirugía abierta? Obviamente no seccionamos la región inguinal porque accedemos a través de un plano virtual, la recuperación es muchísimo mayor y el grado de satisfacción de los pacientes respecto a la cirugía abierta en lo que se refiere a dolor, a calidad de vida, pues mejora sustancialmente. Bueno, José, imagínate que soy un paciente con obesidad, con un índice de masa corporal alto y que me estoy planteando o me he planteado consultar o la cirugía bariátrica, pero soy un paciente que me da miedo o tengo cierta reticencia a entrar al quirófano. ¿Qué me dirías? Bueno, pues a ver, la respuesta yo creo que estaría clara. Los beneficios de entrar a un quirófano para un paciente con obesidad mórbida van a superar más que de sobra a las complicaciones que se pueden asumir con la cirugía tal y como se concibe hoy en día, con la cirugía mínimamente invasiva. Antiguamente la cirugía de la obesidad era una cirugía en la que había que asumir un alto porcentaje de complicaciones, pero realmente ahora el índice de complicaciones es prácticamente nulo, ¿vale? Luego, por otra parte, imagínate un paciente pues, con 30 kilos de más, todo lo que le supone en su día a día y que de la noche a la mañana de pronto se tiene que calzar unos zapatos porque pesa 30 kilos menos, tiene que cambiar de ropa, de pronto respira mejor, de pronto no podía hacer deporte, puede hacer deporte, de pronto en el plano psicológico incluso se produce una metamorfosis, porque realmente es un cambio tan drástico que los pacientes, cuando se lo explicamos en consulta, no son capaces de llegar a entender la dimensión del cambio. Yo creo que quizás ese sería un poco el enfoque que nosotros le damos como grupo multidisciplinar a los pacientes que se quieran aventurar a operarse. Volviendo un poco a esas técnicas menos invasivas o poco invasivas, ¿podrías explicarnos un poco más en qué consisten, de qué se trata? A ver, cuando valoramos a los pacientes, hay un grupo de pacientes en el que desde el principio tendremos claro a la hora de estudiarles que se deben de someter a cirugía, para eso es un grupo quirúrgico, ¿vale? Pero luego hay otro tipo de pacientes donde a lo mejor la pérdida de peso no va a ser necesario recurrir a la cirugía, ¿vale? Para ello disponemos de una serie de procedimientos que se pueden realizar en consulta, entre ellos la neuromodulación o neuroestimulación del dermatoma T6, que son tratamientos científicamente comprobados, realizados por cirujanos y que realmente han demostrado pérdidas de peso muy significativas y mantenidas a largo plazo también para ese tipo de pacientes. Bueno, como sabes, José, todo el ámbito de la transformación digital que hemos tenido en los últimos años en nuestra profesión, ¿cómo crees que ha afectado a tu especialidad o a tu trabajo habitual? ¿Cómo crees que ha afectado esa digitalización? Y si puedes, ponnos algún ejemplo de cómo se hacía antes una cirugía a cómo se hace ahora. Bueno, aquí quizá el concepto más novedoso que yo la verdad que me pilló cuando yo todavía no era cirujano fue un poco el paso de la cirugía abierta, en la que pues, realmente a los pacientes se les abría la barriga entera, a la cirugía mínimamente invasiva, lo que es la cirugía laparoscópica, ¿vale? Es decir, realmente eso fue un poco el cambio de paradigma que hubo, lo que se refiere a los posoperatorios de los pacientes, las complicaciones. Luego también hubo otro paso, que precisamente en mi tesis doctoral trató de eso, que fue el paso de la cirugía laparoscópica a la cirugía robótica, el Big Data, que es un poco ahora todo el tema del 5G, algo más complejo y algo que todavía no está, por así decirlo, fusionado con la cirugía, ¿vale? Pero probablemente sea cuestión de tiempo el hecho de que terminen incluidos en el mismo grupo. Realmente la cirugía laparoscópica a día de hoy es el gold estándar o tratamiento de elección de la cirugía de la obesidad en los centros de excelencia y como ya te he dicho, con unos resultados excepcionales. Bueno, quizá aquí habría varios puntos importantes respecto a los valientes cirujanos que empezaron un poco con el tema de la cirugía de la obesidad. A ver, está claro que no va a ser lo mismo una cirugía de hace 30 años, donde las incisiones eran incisiones que luego necesitaban 30-40 puntos, con posoperatorios pues, de una semana, de 10 días, de 15, a la cirugía con 3-4 mini orificios de menos de 1 centímetro, que es lo que practicamos hoy en día, ¿vale?
Entonces realmente eso es uno de los puntos principales que diferencian a la cirugía de hace 30 años a la cirugía que practicamos ahora. Y una cosa también muy importante es cambiar el cambio que ha habido de concepto de cirugía de la obesidad a cirugía metabólica. La cirugía de la obesidad no solo pretende perder peso, sino que el concepto metabólico incluye que además de la pérdida de peso, vamos a curar la diabetes, curarla, ¿vale? A curar la hipertensión, a curar problemas respiratorios crónicos de pacientes que necesiten por la noche sus máquinas. Y todo ese concepto de cirugía de la obesidad puramente mecánica, que era lo que se hacía hace 30 años, a la cirugía que se hace ahora, también ha sido un cambio conceptual en el que endocrinos y nutricionistas nos han ayudado. Pregunta obligada. Todo el ámbito de la crisis del coronavirus, la pandemia, ¿cómo crees que ha afectado esta crisis a la obesidad y dentro de tu especialidad a la cirugía bariátrica? A ver, yo creo que ha sido un tiempo para todos un poco de reflexión, ¿vale? Entonces, probablemente pacientes que ya acarreaban un sobrepeso y que ahora por el tema del confinamiento, problemas de ansiedad, incluso de depresión, el sedentarismo, probablemente también ha precipitado el que haya un porcentaje mayor de pacientes pues que se planteen precisamente lo que hablábamos antes, ese cambio de vida y el replantearse pues todos esos problemas que conlleva la obesidad en sí mismo. Y está claro que la obesidad es un problema que ha venido para quedarse y es probablemente una pandemia muchísimo más importante que el coronavirus en sí mismo. Es decir, el porcentaje de obesidad mórbida que hay en pacientes en Occidente e incluso ya empieza a pasar en Oriente va creciendo de manera exponencial. De tal manera que ya se viene diciendo desde hace años, incluso décadas, que la obesidad va a ser la pandemia del siglo XXI. Bueno, José, imagínate que soy un paciente que ya ha tenido una intervención o una técnica que no ha sido exitosa o los resultados que yo he tenido no han sido los esperados. ¿Qué me puedes ofrecer o qué me dirías en este caso? Pues me gusta que me hagas esa pregunta porque precisamente hay un subgrupo de pacientes que se han operado de cirugía de la obesidad hace unos años, hace unos meses. Son pacientes o que han tenido complicaciones o que no han perdido el peso esperado o que han perdido el peso esperado y luego lo han vuelto a reganar. Para eso, dentro de nuestra unidad, pues disponemos de especialistas con años y décadas de experiencia precisamente centrados en ese tipo de abordaje, ¿vale? Son pacientes a los que habrá que hacer un estudio y probablemente con una cirugía de revisión podamos solucionar su problema y conseguir esa pérdida de peso que el paciente desea. Bueno, José, ya sabes, ha sido un placer tenerte, pero cuéntanos un poco, para el que no te conoce o el quiere conocerte, ¿dónde puede encontrarte o qué puerta tiene que tocar? Bueno, pues muchísimas gracias a ti por esta entrevista cuando tú quieras y nada, nosotros disponemos de una consulta en el Hospital Vitas Almería, ¿vale? En la capital. Y luego también valoramos a pacientes en el centro médico en el Ejido. Y bueno, animar a todos los pacientes que a lo mejor necesitaran dar ese último paso para una primera valoración, pues que sepan que, bueno, que nosotros realmente la primera consulta es gratuita y bueno, y que estamos para ayudarles y que si esta entrevista ha valido para que alguien pues quiera dar ese paso que a lo mejor por el miedo a los cirujanos no hubiera podido dar de otra manera, pues simplemente por eso habrá valido la pena esta entrevista. Muchas gracias.